acomodados en este lugar a cada uno de ustedes. Así que vamos, como cada día del Señor, a entonar el salmo que nos corresponde hoy. El Salmo 16. Como usted sabe, antes del sermón del día del Señor, entonamos un salmo a nuestro Dios. Salmo 16. Salmo 16. Está en la página 30. La introducción al Salmo 16 dice así: David pide socorro a Dios, alegando su fe y no sus obras, las cuales confiesa no ser nada ante Dios. Después protesta que tiene en horror toda idolatría, y toma a Dios como su todo, estando tan asegurado de que su oración será escuchada, que da gracias a Dios, y se asegura no solo de alabarlo aquí abajo, sino también con una mucho mayor felicidad después de la muerte, en virtud de la resurrección del Mesías, la cual predice expresamente, tal como está expuesto en los capítulos 2 y 13 de los Hechos. Salmo que contiene un verdadero patrón de oraciones para los creyentes que languidecen en esta vida. Amén y amén. Salmo 16. Guárdame tu poderoso Dios, porque yo en ti solo he confiado. Dijiste, oh mi alma, Señor, tú eres el Señor Dios exaltado, pero a ti el bien que yo haya hecho no te podrá nunca traer provecho. Para los santos que en la tierra están, y para los nobles mi complacencia, mas los dolores se aumentarán. Quien a otro Dios sigue con diligencia, no ofreceré su libación de sangre, ni en mis labios tomaré yo sus nombres. El Señor es la gloriosa porción de mi herencia y también de mi copa. Fiel tu mano sustentas, Señor, mi suerte, y gracias a ti mis cuerdas me han caído en partes deleitosas, y me ha tocado heredad hermosa. A Dios que me aconseja lo haré, aun mi conciencia durante las noches me enseña la senda que seguiré. Al Eterno yo he puesto siempre, delante de mí a mi diestra alzado, por nada estaré yo agitado. Por tanto se alegró mi corazón, y mucho mi gloria se ha gozado. Si también mi carne sin turbación confiadamente habrá reposado, porque no dejarás Señor mi alma, ni que la corrupción tu santo vea. Tú la senda me harás conocer, la senda de la vida venturosa. En tu presencia, oh Dios mío, bien sé que hay plena felicidad gloriosa y un sinfín de deliciosos goces se encuentra en tu diestra para siempre. Amén. Gracias le damos a nuestro amado Dios por permitirnos entonar este maravilloso salmo al Señor. Les recuerdo, amados en Cristo, que en sus oraciones puedan tener a nuestro hermano Guillermo, ¿cierto? Un anciano que ha sufrido una caída grave, ha
Así que vamos a estar orando por él, por nuestro hermano José, ¿cierto? Del lugar de Peumo también, está con graves problemas y dificultades. Vamos a estar orando por él al Señor. También vamos a estar clamando a nuestro amado Dios. Hermano Manuel, perdón. Sí, hermano Manuel y también el hermano Guillermo. Hermano Guillermo, ustedes no lo ven en este lugar porque tuvo que ir a Santiago. Mañana se tiene que hacer unos exámenes al corazón. Sabemos que él tiene tapazo arterias. Vamos a estar también clamando al Señor por él. Por la hermana Marta también, una anciana, ¿cierto?, que al ver a su esposo de esta manera está muy triste. Vamos a estar clamando al Señor por su vida y también por la hermana Natalie. También vamos a estar clamando al Señor. El Señor conoce sus dificultades. También, ¿cierto?, mi hermana Joana con el pequeño angelito. Que el Señor también les bendiga a nuestros hermanos que nos acompañan por la misericordia del Señor. Amén. Bueno, hermanos, en Cristo Jesús, estos son los avisos de las bendiciones. Le voy a invitar a que abra su escritura en el libro de Miqueas. Libro de Miqueas. Ahí estará el mensaje del día del Señor hoy. Libro de Miqueas, capítulo 4. Miqueas, capítulo 4. Y el título de esta predicación es Una tribulación momentánea. Una tribulación momentánea. Miqueas, capítulo 4, verso 9 al 13. A medida que lo vayamos encontrando, podemos ponernos de pie como reverencia a la palabra de Dios para así dar lectura. Miqueas, capítulo 4, versículo 9. Doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas de la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu pueblo como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Amén. Oremos. Dios Padre, agradecemos que hayamos podido dar lectura en este día del Señor a esta porción de las Escrituras. Te ruego y te suplico, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender, Señor, lo que tu palabra tenga que decirnos, Señor, en esta tarde. Tú hablas, Señor, a tiempo, pero también hablas fuera de tiempo, Señor. Te ruego, Señor amado, que nos animes por medio de tu palabra, que nos fortalezcas, Señor, que nos guardes, Señor, en el momento de aflicción, pero que también, Señor, nos reprendas por medio de ella, nos redargullas para andar por el mejor camino, que es la Sagrada Escritura. Te ruego, oh Santo Dios, que tu misericordia sea sobre nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Por favor de tomar asiento, amados en Cristo Jesús. Como ustedes lo saben, ¿cierto? Aquí realizamos una predicación expositiva de la palabra de Dios. Es decir, vamos analizando los libros de la Biblia verso a verso. Estamos en los 12 profetas menores. En esta ocasión estamos estudiando el libro de Miqueas ya hace varios meses. Hoy nos corresponde estudiar desde el verso 9 al verso 13. Para entender el contexto de este libro de Miqueas, debemos decir que el nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Es decir, que el Dios que usted y yo servimos es un Dios incomparable. Es un Dios sin igual. Es un Dios que no tiene comparación con ningún otro. También debemos decir que este pueblo de Israel, a causa del pecado de los reyes, había sido dividido en dos. Por un lado teníamos en el norte al reino cuya capital era Samaria, y también tenemos el reino del sur.
el cual capital era Jerusalén. Estos dos eran el pueblo de Dios, pero estos dos también se habían apartado tras la idolatría y el pecado. Aparte de eso, no solo las personas estaban corrompidas hacia la idolatría. Ejemplo de ello, vemos que Dios había hecho un santuario único en el antiguo pacto. Y ese santuario único era el templo de Dios. Por muy lejos que ellos vivieran, ellos debían subir a Jerusalén a adorar a Dios. Pero tristemente ellos, buscando sus comodidades, quisieron hacer un poco más cómoda la adoración y en los lugares altos tendían a adorar a sus dioses. O también creían, voy a adorar a Dios a mi manera. También algunos de ellos, ¿cierto? Como fue Jeroboam, primero, puso un ídolo en Betel y otro en Dan. Betel significaba la casa de Dios y puso un ídolo ahí, para que a la gente le quedara más cómodo ir a adorar. Tristemente, este pueblo se volvió a la idolatría. También sus príncipes, los cuales eran esos 70 ancianos puestos por Moisés para juzgar el medio del pueblo. Sus reyes y sus consejeros se habían entrometido en asuntos de dinero y ya no estaban haciendo justicia al pobre, sino que vendían, como dice Amós, y lo estudiamos, ¿cierto? Como decía Amós, vendían a un pobre por un par de zapatos. Es decir, su enfoque tanto de los sacerdotes como de los profetas, de los reyes y los consejeros, los príncipes, era un enfoque de prosperidad material. Pero el pobre y el menesteroso los tenían humillados. A causa de esto, los siguientes capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3, les deja en claro a aquellos dirigentes de Israel y al pueblo que se hallaba en idolatría, que vendría un castigo sobre ellos. Y esa disciplina de parte del Señor sería que los asirios invadirían, como estamos viendo en las lecturas semanales, esos asirios invadirían el reino del norte, y haciendo que aquellas tierras sean ocupadas ahora por gente de las demarcaciones que no adoraban al Señor. También el reino del sur, si bien sería librado de Asiria, más tarde sería llevado cautivo a Babilonia. Hemos leído también eso. Y hemos visto cómo despojaron el templo. Cómo quitaron su oro, cómo quitaron su plata y cómo quitaron sus utensilios consagrados para la adoración a Dios. Y fueron llevados a Babilonia. En el versículo 12 del capítulo 3, dice lo más desesperanzador. Y es que lo triste que acontecería que el monte del templo, que el mismo templo se llenaría de maleza a causa del abandono. Podríamos decir es un triste final para un pueblo que había sido tomado como el más pequeño de las naciones, para que fuera llamado el pueblo de Dios, una nación santa. Pero también recordemos que Dios es un Dios de juicio, pero también es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Y este Dios de amor y este Dios de misericordia tenía amor hacia sus escogidos, aquellos que por gracia habían sido salvos, aquellos que sufrirían al ver el lugar de adoración totalmente abandonado. Pero el profeta Miqueas les daría una esperanza y les diría que en los últimos días, en los últimos tiempos, capítulo 4, verso 1, el monte de la casa de Jehová sería establecida como cabeza de montes. Ese templo que estaba abandonado sería ahora un templo en el cual todos adorarían a Dios. Este momento triste que viviría Israel sería un momento triste, pero sería momentáneo. No sufrirían para siempre, porque Dios levantaría un mejor templo. Y ese no era el que levantó Esdras y Nehemías. Era un mejor templo, el cual el libro de Ezequiel, en el capítulo 40, 41, 42, lo expresa como un templo sin precedentes,
lo expresa como un templo sin igual, como un templo tan hermoso y maravilloso que ni siquiera era parecido al de Salomón, porque era mucho más excelso en gloria. Y vemos cómo en los últimos días esto se cumplió. Y se cumplió cuando vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dijo Él acerca de su cuerpo? Destruir este templo. Y en 3 días lo voy a reedificar. Ahora esto ha sido cumplido, ¿por qué? Porque ahora en Cristo somos un cuerpo. Y somos parte de su templo. Ahora el templo no es necesario ir a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Porque donde están reunidos su pueblo, ahí está su pueblo. Ahí está su templo y ahí está su iglesia. Por eso es el templo más excelso. Y en estos últimos tiempos se ha cumplido. Cuando desde Jerusalén hasta Samaria y hasta lo último de la tierra se ha extendido esta maravillosa adoración al único Dios verdadero. Era una buena noticia dentro de la noticia triste que ellos estaban recibiendo. Ahora el monte de la casa de Jehová sería cabeza de naciones. Ahora este monte donde se adora a Dios se extendería a lo largo de las naciones. Ya no sería una adoración limitada a un solo pueblo. Porque se cumpliría lo que el apóstol Pablo afirma. ¿De ambos pueblos hizo? Uno. Ya no es judío, ya no es gentil. Ahora ambos son uno solo Cristo. Amén. Uno solo en Cristo. Derribando las diferencias, derribando la pared intermedia que nos separaba. Ha hecho un solo cuerpo, un solo templo. Donde dice el verso 2, vendrían muchas naciones y dirían, venid al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará los caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El Señor levantó a sus apóstoles, los cuales desde Jerusalén extendieron este maravilloso y poderoso evangelio, que es poder para salvación a todo aquel que cree. Y vemos cómo aquellos, por la misericordia del Señor, serían parte de este reino. Porque nosotros creemos que Cristo está reinando. Y creemos que Él en su segunda venida vendrá a consumar su reino sobre esta tierra. Creemos que cuando Él vuelva por segunda vez, Él traerá la paz. Hemos dicho que descendería del cielo, Apocalipsis capítulo 21, la nueva Jerusalén. Y Jerusalén significa casa de paz. Yo sé que muchos anhelarían ir a la Jerusalén terrena, pero nosotros debemos estar pensando en la Jerusalén, la celestial. Esa Jerusalén, esa verdadera casa de paz, en la cual Dios secará nuestras lágrimas. Y nunca más tendremos que sufrir lo triste y lo terrible del juicio y de todo. Vimos también la vez pasada que en aquel día, dice el verso 6, dice Jehová, juntaré a la que recogía y recogeré a la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. El pueblo de Dios no está compuesto por grandes personalidades. El cuerpo de Dios no está compuesto por tantas personas adineradas, ni por tantas personas sabias, sino que lo vil de este mundo cogió Dios. Lo débil para avergonzar la muerte. Hoy aprenderemos que el sufrimiento es una herramienta que Dios utiliza para su gloria y para nuestro bien. Muchos creemos, muchos creíamos de manera falsa que estar en el Evangelio era un color de rosa donde todo iba a ir bien. No. Lo entendimos mal, ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que quiere venir en pos de mí, ¿qué debe tomar? Su cruz. ¿Y qué representa la cruz? Sufrimiento, dolor, amargura. Y es lo que Cristo prometió, ¿se acuerdan? En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿dónde está la condición necesaria? Pero confiad, yo he
vencido al mundo. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Así es. Y Él recogería la que cojea. La que cojea es aquella oveja débil que se hace dependiente de su pastor. Así nosotros somos dependientes del pastor de los pastores. Y aquel Jehová, nuestro pastor, el cual jamás nos va a faltar. También de la descarriada, porque estas ovejas que se descarriaban, al no tener el cuidado del pastor, quedaban totalmente raquíticas y débiles. Pero este es el reino que Dios ha tomado. Un reino de cojos, un reino de débiles. Para comprender lo que Dios le dijo al apóstol Pablo. El poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Porque el débil no confía en su propia fuerza. El débil confía en el poder de Dios. Así nosotros, como pueblo de Dios, somos una nación robusta, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, somos un real sacerdocio, pero no por nuestras propias fuerzas, ni por nuestro propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios, el cual ha transformado nuestras vidas y nuestros corazones, donde Jehová reina. Y no sobre un momento, sino desde ahora y para siempre. Nosotros somos una embajada del cielo en esta tierra. Pero no debemos olvidar, habrá aflicción, habrá dificultad. Y el verso 8 dice, y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Los pastores, donde cuidaban el abrigo de sus ovejas, muchas veces tenían una torre de donde las vigilaban, para que estuvieran seguras. Así el nombre del Señor, como dice la Escritura, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Es aquel Dios nuestra fortaleza. Como dijo David, Dios es la fortaleza de mi vida. En ese contexto entran los versos 9, 10, 11, 12, 13 que estudiaremos hoy. Después de esta mala noticia en primer lugar, buena noticia en segundo lugar, ahora les hace volver al presente y les dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? Si hay algo que como cristianos no podemos obviar, es que sufriremos aflicción. Sufriremos dolor y amargura. Sufriremos dificultades. Tenemos hombres como Elías, un gran profeta de Dios, pero que en un momento desfalleció y estaba escondido en una cueva. Pero ¿qué le hizo el Señor sino alimentarlo para que siguiera caminando? Así es el pueblo de Dios que aprende a depender solamente de Dios, a depender solamente de su Señor. ¿Por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como mujer de parto? Aquí hay un tono de desazón, de amargura y de dolor en este pueblo. Un pueblo que grita a causa del juicio. Y grita porque en el momento inmediato su rey ha caído. Su rey terreno ha caído. Los que aconsejaban al rey han caído. ¿Y ahora dónde está nuestra esperanza? Es hermoso el Salmo 23. Y el Salmo 23, versículo 4, que dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Nótese que muchas veces como cristianos leemos los textos, pero no le prestamos atención a la primera condición. Muchas veces vamos a tener que pasar por ese valle de sombra o de muerte. Muchas veces vamos a tener que pasar por ese momento de dificultad y aflicción. Muchas veces vamos a tener que pasar por estos momentos tan dolorosos. Pero nuestra mirada debe permanecer ¿dónde? En el cielo.
Nuestra mirada debe permanecer ¿dónde? Sino en el Dios de nuestra salvación. Jesucristo. Nuestra salvación tan preciosa. ¿Por qué gritas tanto? Es como si Él dijera, veo que sufrirán graves problemas. Incluso serán derribados. Incluso los corazones más fuertes serán debilitados. Pueden surgir grandes tumultos y tempestades. Pero hay una esperanza. Dios va a redimir a su pueblo. Dios va a salvar a su pueblo, aunque esté en el momento más triste y más oscuro de su vida. Isaías, cuando usted analiza la historia de Isaías, se va a Isaías capítulo 6. Él puede partir en el verso 1 y decir, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor en un trono alto y sublime. El rey Usías fue uno de los reyes más estables de aquella nación. Y esa estabilidad provocó que el pueblo se acostumbrara. Pero cuando muere, hay un tono de desesperanza. Es como cuando en un país cambian de presidente, ¿cierto? En el ambiente surge un tono de incertidumbre, un tono de lo que, como que no sabemos qué es lo que va a acontecer. Pero hay que tomar la atención. Los reyes terrenales pueden caer. Las personas que están como principales pueden caer. Pero ¿dónde debe estar tu mirada sino en el cielo? Porque Isaías se desanimó al mirar la tierra, pero al mirar al cielo, ¿quién vio? Sino el Hijo de Dios sentado en un trono alto y sublime, donde sus faldas llenaban el templo, donde por encima de él había serafines, donde cada uno decía al otro, santo, santo, santo. Debemos entender una cosa en medio del sufrimiento. Dios está reinando. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está reinando soberanamente sobre todas las cosas. Está gobernando y está tomando el control de todas las situaciones. Y Él ha permitido el sufrimiento. Y Él ha permitido el dolor. Pero como una herramienta para nuestra vida. Pareciera ser confuso esto. Pero si usted estudia el libro de Job, lo va a entender. Si usted nota cómo está escrito el libro de Job, va a entender usted que Job no lo escribió. Es decir, en palabras simples, Job nunca supo por qué él estaba sufriendo. Pero él aprendió en el sufrimiento a depender de quién, de Dios. A veces no vamos a tener la respuesta, hermanos. A veces podemos orar horas tras horas y no vamos a recibir respuesta. Pero debemos decir como Job, el Señor es el que da. El Señor también es el que quita. Pero hay una cosa que está segura. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria de Dios va a permanecer. Él está sentado en su trono. Por eso en el momento de aflicción te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu rey? ¿Está en el cielo? Pero si tu mirada en las cosas terrenas, vas a sufrir. Luego la siguiente pregunta de este versículo dice, ¿pereció tu consejero? Los reyes muchas veces no tenían todas las respuestas. Los reyes se apoyaban en consejeros, como hemos leído en nuestra lectura semanal, consejeros como Ahitofel, ¿se acuerdan? Y decía, y el consejo de Ahitofel en aquellos días era como el consejo de Jehová. Pero cuando el consejero cae y el rey no tiene las respuestas, hay como un tono de desesperación. Hay un tono de que ¿en qué me voy a afirmar ahora? Pero Isaías, que era contemporáneo a Miqueas, debemos entender, Miqueas predicaba en el área de Moreset, un lugar desconocido. Isaías predicaba en la ciudad. Pero tanto Isaías como Miqueas están alineados porque es el Espíritu Santo quien hablaba a través de ellos.
Mientras Miqueas les pregunta dónde está tu consejero. ¿Qué dice Isaías 9? Llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Es decir, ellos debían poner su mirada en el Mesías. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo cuando instauró su reino? Cuando Él vino por primera vez, Él dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar a otro consolador. Nótese que la palabra consolador, mire, consuelo. ¿Quién necesita un consuelo? ¿Los felices? ¿Los que están bien? Entonces, si la palabra de Dios nos habla de un consuelo, eso quiere decir que vamos a ser afligidos. Eso quiere decir que vamos a vivir angustias. Y un cristiano puede enfermarse. Y un cristiano puede caer en depresión. Y un cristiano puede estar debilitado. Un cristiano también puede no tener ganas de levantarse un día. Un cristiano también puede vivir un mal día. Y eso no lo hace menos espiritual. Eso no lo hace una persona de segunda categoría. Somos seres humanos. No creamos en aquellos que predican a un cristiano que no sufre, a un cristiano que no llora, a un cristiano fuerte, a un cristiano que no le pasa nada. No. Muchas veces Dios nos tiene que llevar a la debilidad para que aprendamos a depender de Él y solamente de Él. Porque Él es el que nos aconseja, como cantábamos el Salmo 16. Él es el que en las noches enseña a nuestra conciencia. Cuando estamos en momentos de aflicción y de dolor, ¿nos sirven las palabras que nos dicen las personas? ¿Nos sirve esa palmada que nos dice: yo te entiendo? No. Pero hay algo maravilloso. Es que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, no solo estará con nosotros, sino que estará en nosotros. Y el nuevo pacto, a diferencia del antiguo, ha traído esta gran promesa. Porque en la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, quedando el pueblo relegado. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu Santo está en cada creyente. Amén. Y al estar en cada creyente, el Espíritu Santo es quien aconsejará en esos momentos difíciles. Porque las palabras externas de las personas muchas veces no llegan aquí. Pero el Espíritu Santo todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Él conoce las dificultades que hay en nuestro corazón. Él conoce la debilidad que hay en nosotros. Él conoce todo. Pero debemos decir: Señor, aquí estoy. No nos mostremos fuertes, pues nunca seremos fortalecidos por Dios. Mostrémonos como necesitados. Aún la palabra misericordia nos enseña esto. La palabra misericordia, miseria, cardia, significa que Dios de corazón se acuerda del miserable, del que está en la miseria, del que está en las peores condiciones. Pero nunca recibiremos la misericordia de Dios si no reconocemos con humildad que necesitamos de Dios. Que necesitamos de Dios. El profeta en este conjunto de palabras no utiliza al azar una cosa. Dice: no pereció, tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto. El dolor de mujer de parto ¿es perdurable o es momentáneo? Es momentáneo, ¿cierto? Porque la mujer sufre unos dolores tremendos cuando está teniendo su bebé. Pero luego que tiene el bebé, ya no sigue el dolor. Ya no sigue en la amargura. Entonces, con este ejemplo le está diciendo: vas a sufrir, pero no vas a sufrir para siempre. Vas a tener aflicción, pero esa aflicción no será para siempre. Recordemos que junto con la Nueva Jerusalén, cuando venga Dios y haga un cielo nuevo y una tierra nueva y posicione su ciudad hermosa sobre esta tierra nueva, dice que Él va a enjugar todas nuestras lágrimas.
Él va a secar nuestras lágrimas. Pero mientras estemos en esta tierra, sufriremos de manera momentánea para la gloria de Dios. Verso 10. ¿Qué le dice el profeta al pueblo? Duélete y gime. Es decir, el profeta le está diciendo, no, tú eres cristiano, no puedes llorar. ¿Le está diciendo acaso el profeta, no, tú eres cristiano, levántate? ¿Le dice eso? No. En palabras simples le está diciendo, vive tu dolor. Vive tu dolor. Derrama tu alma delante del Señor. Llora porque los cristianos también lloramos. Llora porque los cristianos también nos dolemos. Llora porque los cristianos también sufrimos. Gime. Ese es un dolor profundo. Dice, duele y gime, hija de Sion. Es decir, está hablando del pueblo de Dios. Duélete, pueblo de Dios. Pero duélete no como alguien que tiene un dolor incurable, sino como un dolor de parto. Como un dolor de parto que es momentáneo. Como un dolor de parto que solo será por un momento. ¿Y por qué dice? Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Ir a Babilonia para un pueblo nacionalista era una noticia muy triste. ¿Y saben por qué era triste? Porque ellos, al ser nacionalistas y al haber recibido también la promesa de Dios, les entregó una tierra. Pero el pacto era un pacto condicional. No decimos que su salvación era condicional, porque Dios ya había salvado a su pueblo. Pero los beneficios del pacto eran condicionales. Si ellos seguían la ley de Dios, si ellos seguían la palabra de Dios, si ellos seguían los mandamientos, ellos iban a tener la tierra por heredad. Pero el día en que ellos se alejaran de la ley de su Dios, la tierra les sería arrebatada. Y les dice el Señor, ustedes van a sufrir. Ustedes van a tener que ser enviados a Babilonia. Como le dijo a Jeremías, son 70 años que tienen que estar allí. Entonces ese dolor era tremendo para ellos. Pero no olviden, este sería un dolor momentáneo. Porque les dice, allí será librada. Allí te va a revivir Jehová de la mano de tus enemigos. ¿Saben por qué necesitamos del sufrimiento? Porque cuando estamos sufriendo, nuestras propias fuerzas se nos acaban. Cuando estamos sin fuerzas, estamos debilitados y nos volvemos dependientes. Entonces, cuando el pueblo de Israel estuviera en Babilonia, no puede salir de ahí con su propia fuerza. Aunque quiera, no puede salir de ahí. Pero al estar en Babilonia, puede reconocer una cosa: solo Dios me puede sacar de aquí. Solo Dios me levantará de la aflicción. Solo Dios será nuestra fortaleza. Solo Dios es quien nos sacará de ese momento tan duro y tan doloroso para su alma. Versos 11 y 12. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sion. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual lo juntó como gavillas en la guerra. Si hay algo que muchas veces sucede, es que hay personas que a veces son utilizadas para causarnos daño y muchas veces nosotros tendemos a enojarnos con ellos. Muchas veces tendemos a enojarnos con lo que ellos están haciendo. Pero no sabemos que eso también es un propósito de Dios. Recordemos a David, después que estaba recibiendo todo este castigo por haber cometido el pecado, iba con sus valientes detrás y Absalón, su hijo, se había levantado contra él. Y había un hombre que iba por arriba y le decía, te está pasando esto por esto, esto te pasó por esto, y empezaron a decir cosas malas a David. Y los valientes saltan y dicen, David, ¿le vamos a matar a este hombre que está diciendo cosas malas a ti? David dice, déjalo, porque quizás Jehová me está hablando a través de él. Déjalo que me trate mal, déjalo.
porque quizás el Señor me está hablando. A veces nuestro corazón está tan endurecido que no podemos ver los errores. Podemos ver los errores de afuera, pero nuestros propios errores, como David, podemos decir: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de lo Señor. Estos enemigos que quieren profanar el pueblo de Dios, estos enemigos que se han levantado en contra del pueblo de Dios, no entienden los pensamientos de Dios. No entienden que ellos están siendo instrumentos para disciplinar al pueblo de Dios. No entienden que están siendo un instrumento para que nos volvamos más humildes. No esperemos ser exaltados para que Dios nos exalte. Porque la palabra dice que se humille, será enaltecido. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Como cristianos debemos aprender muchas lecciones de humildad. Porque muchas veces, cuando estamos en este camino, miramos sobre nuestro hombro a los que están afuera. Pero no entendemos que nosotros éramos peores muchas veces. No entendemos que nosotros no somos las mejores personas. El pueblo de Dios no está compuesto por las mejores personas. El pueblo de Dios está compuesto por débiles, por pecadores que han sido salvados solo por la gracia de Dios. Amén. Solo por la misericordia, por el favor inmerecido e inmérito. No piense que Dios le ha escogido para salvación a causa de su buen comportamiento. No. Sino por su amor, sino por su misericordia. Nuestros enemigos no entienden. Pero ¿sabe? Aquí está ocurriendo algo. El dolor está siendo utilizado como gavillas en la era. Y usted sabe que las gavillas en la era, lo que ocurre ahí es que el trigo se empieza a limpiar y se empieza a separar el trigo de lo que no sirve. Así Dios utiliza el sufrimiento para purgar de nuestras vidas todo lo que nos sirve. Para purgar toda confianza en sí mismo. Para purgar toda pecaminosidad que pueda estar estorbando nuestro servicio a Dios. Si no entendemos por la buena, muchas veces podemos entender por la mala. Pero la disciplina del Señor debe alcanzarnos a todos. El libro de los Hebreos dice que todo hijo de Dios, todo cristiano debe ser disciplinado por Dios. Porque si se nos deja sin disciplina, no seríamos hijos, seríamos bastardos. Es decir, hijos fuera del pacto, hijos fuera del matrimonio. Vemos que mientras ellos dicen que el pueblo de Dios sea profanado, Dios nos está probando mutuamente. Pero cuando salgamos de esa prueba, saldremos como oro refinado. ¿Y qué dice el final de este verso? El verso 13. En este verso 13 le da una esperanza aún más grande al pueblo de Dios en medio de tanta amargura. Le dice: quédate llorando. Le dice: no, quédate ahí en tu sufrimiento. No. Te dice: levántate. Levántate y trilla. Es decir, el pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Luego que Dios nos saque el dolor, porque el cristiano tampoco se trata de ser cristiano y que todo el tiempo seamos Job. No. No, tampoco se trata de eso. Hay momentos. Hay pruebas y tribulaciones momentáneas. En algún momento debemos salir de ese sufrimiento. Y cuando salgamos de eso, ¿qué debemos hacer? Levantarnos y empezar a trabajar para la gloria de Dios. Porque no podemos quedar de manera inservible. Tenemos que levantarnos. Una vez que seamos restituidos por Dios, una vez que seamos levantados de nuestra amargura, una vez que seamos levantados de nuestro dolor, debemos levantarnos y trabajar. Porque mire lo que hace de este pueblo débil. Porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce. ¿Qué quiere hacer? Si no armar ahora un animal débil, por armarlo con piezas metálicas. Ahora estas piezas metálicas le sirven para tener fortaleza. Pero esa fortaleza, ¿quién se la ha dado? Dios. Cristo está reinando. Y nosotros estamos reinando con Él.
Y esto significa una cosa, que tenemos que ir a saltar las puertas del infierno. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero no hemos entendido ese texto muchas veces, porque creemos que nosotros estamos en una posición de defensa y estamos como encerrados en una puerta y el infierno está queriendo arañar esa puerta. No, eso no significa lo que dice el texto. El texto significa que nosotros estamos en una posición de ataque. Las puertas del Hades son esas puertas que se oponen para que el Evangelio sea anunciado. Y estas puertas no van a poder permanecer, porque el poder de Dios abrirá esas puertas para que el Evangelio lo llene todo. Los rusos en la Unión Soviética intentaron hacer la cortina de hierro para que no llegara el Evangelio ahí también. Pero muchos hermanos arriesgaron sus vidas para contrabandear Biblias y llevarla a la cortina de hierro. En algún momento cayó eso. En Corea del Norte no permiten que el Evangelio sea anunciado. Pero nuestros hermanos en Corea del Sur se la ingenian para que la Biblia llegue de alguna manera allá. Colocando globos con helio y mensajes del texto en globos, los cuales con el viento son llevados a Corea del Norte. Las puertas del infierno van a permanecer, amados. Pero para eso debemos levantarnos de nuestra aflicción. Cuando Dios nos levante de nuestra aflicción, Él nos va a equipar con todo lo necesario para desmenuzar a muchos pueblos y consagrar a Jehová su botín. Las almas a quien le pertenecen al Señor. Nosotros debemos estar en una posición de ataque en contra de todo lo que se levante en contra de Dios, en contra de todo pensamiento que se levante en contra de la palabra de Dios, en contra de los que se levantan con el aborto, en contra de los que se levantan con el matrimonio homosexual, en contra de los que se levantan con la ideología de género y con todas estas cosas que lo único que hacen es pervertir los corazones, tanto de jóvenes y niños. La iglesia de Dios debe estar en una posición de ataque y no de defensa, porque su poder es Dios por sobre todas las cosas. Entonces, luego de entender que el Señor es nuestra fortaleza y es el que ciñe nuestras manos para la batalla, nosotros debemos ir y seguir anunciando este Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros no predicamos el Evangelio sin poder. ¿Pero qué significa Evangelio de poder? ¿Significa quitar más? ¿Evangelio de poder significa hacer más milagros? ¿Sabe cuál es el Evangelio de poder? El Evangelio que transforma vidas, que levanta a personas que están muertas en su delito y pecado y les da vida, que les abre los ojos a los ciegos que muestran las cosas de este mundo, que abre los oídos de los sordos, los cuales no tenían la capacidad de oír el Evangelio, que cambia los corazones de piedra por un corazón sensible, que se humilla bajo la mano poderosa de Dios. Estamos reinando con Cristo y reinaremos por siempre con Él, cuando todo sea consumado en su segunda venida. Ahora entiendo al apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 35-39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Podrá una tribulación momentánea separarnos del amor de Dios? Y el diablo, que uno del diablo y está reprendiendo y está puro haciendo cosas del diablo y fijándose en el diablo, ¿no? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni lo porvenir, ni potestades, ni principados, nada puede prevalecer contra aquellos amados de Dios. Por eso, ¿dónde debe estar su confianza? ¿En los reinos de esta tierra o en el cielo? ¿Dónde debe estar nuestra confianza? ¿En los consejeros del mundo o en el Espíritu Santo de Dios? En conclusión, todos debemos sufrir en este siglo, pues a través del sufrimiento somos pulidos por Dios. En segundo lugar, nuestra confianza debe estar en Dios y su paz que excede todo conocimiento, en sus promesas fieles y verdaderas. Debemos confiar en el soberano
en el consejero, en el fuerte. En tercer lugar, Dios nos salvará y nos redimirá. Debemos confiar en Él, aunque tarde. En cuarto lugar, Dios tiene un propósito soberano para nuestro bien, por medio del sufrimiento. Y en último lugar, el llamado es a levantarnos de nuestro sufrimiento cuando Dios nos fortalezca y nos levante y comenzar a trabajar. No para seguir nuestros propios propósitos, no para ser reconocidos por el mundo, sino para la gloria de nuestro santo llamado Dios. Porque Él nos ha equipado con todo lo necesario para que trabajemos para su gloria y para su honra. Le ruego que me bendiga en esto. Oremos al Señor y le voy a rogar a mi hermano Ángel que pueda dirigirnos en una oración por todos aquellos hermanos que están en aflicción, en desesperación, y también para que levante a los afligidos, para que puedan trabajar para la gloria de Dios. Hermano Ángel, por favor. Amantísimo Dios, Padre del Rey soberano, le pedimos, Señor, por medio de su Hijo amado Jesucristo, porque es el único medio donde la cual nosotros nos dirigimos a usted, Padre amado Dios. Le pedimos, Señor, que usted coloque esa mirada, Señor, en aquellos débiles, Padre bendito Dios, en aquellos que tienen necesidad, Padre bendito Dios. Que usted pueda, Señor, transformar esas vidas, Señor, pueda colocar ese corazón, Señor, ese corazón de carne, Padre amado Dios, y arrancar ese corazón de piedra. Porque es tiempo, Señor, que la palabra de Dios, este Evangelio Santo, sea manifestado en cada rincón, en cada lugar de este planeta, Padre amado Dios. Es tiempo, Señor, que este Evangelio sea anunciado, Padre amado Dios, y que pueda ser levantado, Padre bendito Dios. Las naciones, Padre bendito Dios. Podemos entender, Padre bendito Dios, acerca de este mensaje, acerca de esta palabra, Señor, que sea anunciado, sea predicado, Padre bendito Dios. De que habrá aflicción, Señor, habrán dolores, Señor, habrán dificultades, Padre bendito, amado Dios. Pero tú estás con nosotros, Señor, Padre. Amén. Para levantarnos, Señor. Para ayudarnos, Señor. Amén. Porque solamente dependemos de usted, Padre amado Dios. No de nosotros mismos, Señor. En usted ponemos la confianza. En usted colocamos nuestra mirada. Nuestra mirada tiene que ser hacia el cielo. Hacia su reino, Padre Santo. Te pido, Padre amado Dios, por aquellas personas que necesitan, Señor, conocer este Evangelio. Y por aquellos que conocen el Evangelio, Señor, y están débiles, Padre bendito Dios. Levántalos, Señor. Y a nosotros, Señor, síguenos afirmando, Padre amado Dios, para no caer, para no tropezar, Señor. Que no nos falte, Padre Santo, tu palabra. Que estemos siempre animosos, Señor, para poder escudriñar este Evangelio Santo, que es tu palabra, Padre bendito Dios. Que podamos, Señor, tener esa necesidad siempre y a cada momento lo que es tu palabra, Padre Santo, porque es tu pan, Padre Santo, que nos satisface y nos tiene, Padre bendito Dios. Que siempre tengamos esa necesidad, esa hambre, Señor, y que siempre tengamos esa sed de justicia, Padre bendito Dios. Gracias, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia que pones por cada uno de nosotros, por tus hijos, Padre bendito Dios. Te pido, Señor, por los enfermos, Señor. Te pido, Señor, por los que están en las cárceles, Señor. Te pido por todos los afligidos, Padre Santo. Oro por toda la humanidad. Oro por, Señor, por los hombres y mujeres, Padre bendito Dios. Por los niños, Padre Santo, por los ancianos, Señor, por todos, Señor. Te doy las gracias, Señor, por tu mensaje de amor, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
salmo del Salterio de Ginebra antes de despedir esta reunión. Le voy a invitar que abra el Salterio en el Salmo 4. Salmo 4. Está en la página 6. Salmo 4. La introducción al Salmo 4 dice así: en la conspiración de Absalón, él invoca a Dios, reprende a los príncipes de Israel que han conspirado en su contra, los llama a arrepentimiento y concluye que está feliz de confiar en Dios. Entonemos este hermoso salmo al Señor. Respóndeme cuando yo clamo, tú oye mi justicia, Dios. Cuando estaba angustiado, tú mucho me has ensanchado. Ten piedad, oye mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo mi honra y infamia volveréis? Estaréis vanidad amando y la mentira anhelando, continuamente buscaréis. Que tengas esto bien sabido, al que es piadoso el Señor, para sí mismo aparta hizo, y Jehová me habrá oído, cuando a él alce mi clamor. Está de continuo temblando, y por el temor no peca, aun en vuestra cama estando, en vuestra alma meditando, estad así mismo callar. Ofreced vuestros sacrificios voluntariamente al Señor, los sacrificios de justicia, y poned vuestra confianza solo en el eterno Dios. Aunque esto dicen muchos, quien el bien nos enseñará, alzaos, Señor glorioso, sobre nosotros en reposo, de tu rostro la claridad. Tú diste alegría inmensa a mi abatido corazón, mayor que cuando en sus despensas hallaron y mostró en abundancia, porque se les multiplicó. Después de haber trabajado, en paz yo me acostaré, dormiré sin paz cuidado, pues Jehová por cierto a mi lado, con confianza habitaré. Amén. Oremos. Dios Padre, agradecemos que en este día del Señor hayamos podido estar reunidos junto a nuestros hermanos. Te ruego por aquellos que no han podido venir, Señor, por diversas situaciones en su vida. Te ruego, Señor, y te suplico que les fortalezcas, Señor, en fe y en confianza en el Señor. Te ruego, Dios Santo, que nos bendigas y nos guardes y posiciones tu rostro sobre nosotros y seremos salvos, Señor, porque creemos y confiamos, Señor, en tus fieles promesas. Guarde, Señor, a cada uno de nosotros que vivirá una nueva semana en esta tierra, Señor. Permítenos vivir para tu gloria y para tu honra, para tu engrandecimiento, porque tú eres la fortaleza de nuestra vida y porque creemos que tú nos responderás cuando clamamos de todo corazón. En el nombre de tu amado Jesús, Iglesia del Señor, sea bendita en el santo nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, amados, en Cristo.